Esta es la interesante historia de la primera mujer proclamada reina por sus propios méritos, y que hace 4500 años gobernó una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la antigua Mesopotamia, Sumeria. Reinó alrededor del año 2400 a.C., es decir, mucho antes que Cleopatra o la reina de Saba. Muy pocas mujeres llegaron al poder en los reinos e imperios del cercano Oriente, Asia y Europa, y quienes lo lograron fue solo a través de sus maridos, hermanos o hijos. Pero la reina sumeria Kubaba fue una verdadera monarca, una gobernante que reinó por derecho propio. La información sobre ella es escasa, pero sabemos que gobernó hacia el comienzo de la dinastía Kish, alrededor del 2400 a.C. Fue una mujer poderosa que comenzó su vida como empresaria muy reconocida, siendo propietaria de tabernas y cervecerías, lo que le dio un gran prestigio. Pues en aquella época los taberneros eran considerados guías y figuras importantes. Eran dignos de veneración dada la considerable importancia de la cerveza en la cultura sumeria, que consideraba esta bebida como un regalo de los dioses. Realmente Kubaba fue muy valerosa, nunca se dejó amilanar por su condición de mujer y logró imponerse en un mundo dominado por los hombres. Su ascenso al poder y su reinado ofrecen una visión fascinante del lugar de las mujeres en las sociedades antiguas y cómo algunas lograron desafiar las normas de género de la época. Desde muy joven mostró sus dotes, su inteligencia y su destreza. Comenzó regentando una taberna ajena y con tesón y mucha decisión ahorró recursos suficientes para poder instalar su propia taberna, la cual inicialmente era muy pequeña y sencilla. Luego se convirtió en la primera propietaria de un establecimiento de este tipo, los cuales estaban reservados exclusivamente para los hombres. Pero ella logró imponerse, gracias entre otras cosas, a que inventó y desarrolló su propia cerveza. Ello le dio mucha fama entre los consumidores, que se rebelaron ante las autoridades que pretendían expropiarle el negocio a la joven emprendedora. Dado que dichos clientes eran en su mayoría prósperos comerciantes que pagaban impuestos, los gobernantes, haciendo una excepción, le permitieron a Kubaba continuar con sus actividades. Más tarde adquirió campos de trigo y cebada, construyó molinos y así se adueñó de toda la línea de producción y distribución de la cerveza más popular del reino. Pero esta extraordinaria mujer no tenía límites. Fue así como utilizó los recursos y su fortuna para ganar poder político. Luego, aduciendo que requería contar con seguridad para proteger sus campos de cereales y sus molinos, fue conformando su propio ejército. Ya con dinero, influencia política y poder militar, fue moviendo los hilos y gracias a su habilidad accedió al trono, el cual prácticamente usurpó. Pero no se le puede criticar por haberse convertido en soberana, utilizando las mismas triquiñuelas de los hombres. Todo lo contrario, es fascinante ver cómo logró imponerse a todas las dificultades y discriminaciones para lograr sus objetivos. Mujeres como Kubaba son admirables, porque el camino hacia sus realizaciones estaba plagado de obstáculos, que los hombres de su tiempo no tenían que sortear. En fin, logró ser la única reina durante los 2300 años que duró la civilización sumeria. Existe la hipótesis de que Kubaba fue elevada a figura divina durante el período hitita, evolucionando hasta convertirse en la diosa Cibeles grecorromana, gran madre de los dioses. Pero diosa o no, lo cierto es que hoy, 4500 años después, deseamos hacerle un reconocimiento a esta extraordinaria mujer. Y por su intermedio a todas las mujeres a través de la historia, esa mitad de la humanidad que ha inspirado esta serie de videos. Los videos de mujeres maravillosas son parte de las series de Maus Varna. Gracias por mirarlos.